Vamos a traer una palabra que es bien importante, relevante, porque además de traer una parábola, que es lo que vamos a hablar hoy principalmente, vamos a dar como una manera, una clase de cómo usted sacarle a una parábola, ¿verdad? Todo el contenido, todo el propósito, ¿verdad? Y es un tipo de literatura que encierra una moraleja, una enseñanza, una verdad, que está, vamos a decir, disfrazada con una narración o representada en una narración donde los personajes no son los que dice la parábola, sino que representan o otras personas o verdades, ¿verdad? Hay verdades escondidas, hay enseñanzas escondidas en las parábolas. Es una manera que Jesús usaba de ilustrar, ¿verdad? Por un ejemplo, donde ponía un ejemplo de algo, de una situación de vida, pero que tenía que ver con la enseñanza que él quería impartir a los discípulos. Así que es importante que nosotros llevemos ese estilo, que lo aprendamos a interpretar, aprendamos a trabajar con las parábolas, porque el Nuevo Testamento está lleno de parábolas, ¿verdad? Y entonces, si no sabemos interpretar las parábolas, pues entonces se nos queda la mitad del Nuevo Testamento sin entender, ¿verdad? Así que vamos a buscar en Lucas capítulo 14, de los versos 15 en adelante, el título del mensaje: Los convidados. Convidado, alguien que es invitado a algo, ¿verdad? Es un convidado, alguien que es invitado a una fiesta, a una reunión, es un convidado, ¿verdad? Los convidados, ese es el título del mensaje, Lucas 14, del 15 al 27, aunque sea para leer, ahí siempre nos ponemos de pie, aunque aparezca ahí, porque siempre queremos enseñarle a la iglesia a reverenciar, a respetar esa palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, aunque la escribieron seres humanos, pero fueron inspirados por Dios, ¿verdad? De manera sobrenatural, para revelar las verdades de Dios. Y el Lucas 14, 15 al 27 dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor a su siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y a mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, a proclamarla, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos esto. Amén, amén.
Bueno, esta parábola tiene que ver mucho con el reino de los cielos. De hecho, ese es el centro de la parábola, el reino de los cielos. Pero hay algo que tenemos que hablar de maneras de interpretar una parábola, ¿verdad? Y vamos a empezar como si yo estuviera haciendo un estudio de una parábola. Lo primero que yo tengo que localizar es el tema. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de esa parábola? ¿Cuál es el tema? Y el tema surge del comentario, versículo 15, que hace una persona que está en la multitud, que está ahí con Jesús en el grupo. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y entonces Jesús empieza a narrar la parábola. Quiere decir que está contestando la exclamación de la persona que dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, y empieza a hablar del reino y lo que es cómo comer pan en el reino, ¿verdad? Cómo comer pan en el reino. Está contestando a la pregunta utilizando una parábola. Así que lo primero que el tema es el reino de Dios y cómo entrar al reino de Dios, ¿verdad? ¿Por qué unos entran y por qué otros no entran al reino de Dios, ¿verdad? Así que es importante establecer un tema porque usted deja de divagar. La Biblia tiene muchos temas, entonces usted no está brincando, usted está concentrado en la interpretación de esa parábola en particular. ¿Cuál es el tema? El reino de Dios. ¿Cómo entrar al reino de Dios? Ese es el tema. Usted establece el tema, ¿verdad? El asunto que se está tratando en la parábola. Lo otro son los personajes. Los personajes. Es importante definir esos personajes a quienes representan, ¿verdad? Por ejemplo, en esta parábola en especial, el hombre que hizo una gran cena y convidó a muchos es Dios, es el Señor, es Dios, ¿verdad? El que hace la gran cena, que invita, es Dios. La gran cena representa en la Biblia el reino de los cielos. Y cuando dice que está en la gran cena del Señor, está hablando de que usted está salvo, que está en gloria, que va a estar en la presencia del Señor. Así que convidó a muchos. Fíjate que el que hace la cena es el Señor y el que convida es el Señor. No habla de pago, no habla de que usted tiene que pagar entrada por ir a esa cena. Solamente usted es invitado a ir a esa cena. Ya la cena ya la dispuso el Señor. Ya está en esa cena. Si fuera terrenal, ahí está toda la comida, ahí está todo lo que usted va a tomar, ¿verdad? Ahí está todo lo que usted necesita, los cubiertos y todo. Él solamente invita. Eso revela que la salvación, porque acuérdate que es del reino de los cielos que está hablando, que la salvación es por gracia, que Dios hizo todo lo que había que hacer para que se abriera esa puerta. Que Él convida a la cena, que es a estar con Él, es la salvación. Él convida, pero que tú no tuviste que pagar nada por eso. Tú no fuiste a la cruz, tú no pagaste con tu vida, ¿verdad? Él fue el que puso su vida, Él es el que nos da el Espíritu Santo, Él es el que nos llama. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Padre fue el que envió al Hijo. El Hijo estuvo dispuesto a venir. O sea, todo el trabajo lo hizo Dios. Eso confirma que la salvación es por gracia. Por gracia, repite la Biblia una y otra vez, es que es gratuita, que Dios es el que pagó. Dios pagó la demanda del precio de nuestro pecado, que era la muerte. La paga del pecado es la muerte. Por causa del pecado nosotros estamos muertos. Todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. La gente que tú llamas decente, que tú llamas buena ama de casa, buen padre, si no se convierte a Cristo está destituido de la gloria de Dios. Porque todos somos pecadores. Tenemos una herencia de pecado que viene desde el principio y que pasa a todos los seres humanos. Solamente por haber nacido en esta tierra tú eres pecador. Así que lo primero que nos ayuda a estudiar la palabra es a destruir mitos que nos rodean y que son mitos fundados por los hombres pero que no tienen apoyo en la palabra. El mito de que en la tierra hay gente buena,
que tú oyes a la gente decir en los funerales, esa señora se ganó el cielo porque crió 7 hijos. No hablan de eso, no dice que era cristiano, no era cristiana, crió 7 hijos, es una mujer de trabajo, era un hombre decente, un hombre bueno, y se ganó el cielo. Nadie se puede ganar el cielo. Puede cuidar enfermos 18 horas al día, repartirle 50,000 pesos semanales a los pobres, y si no te conviertes a Cristo, estás tan perdido como el que vende drogas, o la prostituta, o el asaltante de banco. Todos somos pecadores. Esos son conceptos que hay que tener claro. Hay que tener claro que si hubiera sido posible salvarse siendo bueno, entonces Cristo murió de más. Si hubiera habido gente buena que podía ser tan bueno y tan perfecto que podía entrar al cielo, entonces fue un abuso que el Padre mandara a morir a Cristo, porque entonces el bueno se salvaba y el malo se iba al infierno. Ese sacrificio era innecesario. Pero no es así. Todos estamos destituidos, separados de Dios por causa del pecado. Y el Señor hace la cena. Él prepara la mesa. Él abre las puertas a la cena, que es el reino, es la comunión con Dios. ¿Cómo lo hace? Derramando su vida en la cruz del Calvario, pagando el precio de tu culpa, llevando sobre Él nuestras culpas, nuestros pecados, muriendo, resucitando, venciendo a la muerte y venciendo en ese proceso al diablo también, que era el que nos tiene bajo no hay nadie en este mundo que no tenga un príncipe sobre él. O tiene a Cristo como Señor, o tiene a Satanás. No, pero yo no creo en eso, yo no soy cristiano, pero yo de Satanás no quiero saber. Es que eso es como tú decir, yo nací en Puerto Rico, pero yo no quiero ser puertorriqueño. Cuando tú te puedes ser ciudadano alemán, pero sigue siendo puertorriqueño, porque tú naciste aquí. Entonces, tú puedes decir, yo no quiero saber nada con el diablo, pero como todos quedamos bajo la soberanía de Satanás, el príncipe de este mundo, pues la raza humana le entregó a Satanás el reino, el principado, cuando cedió a su tentación y rechazó la oferta de Dios y se rebeló contra el mandato de Dios, nos colocó bajo una soberanía, querramos o no querramos. Hay que entenderlo, son principios bien básicos de la Biblia. Primero, nadie se puede salvar siendo bueno. Segundo, la iglesia tampoco te puede salvar. Otro de los mitos que hemos escuchado, esta es la iglesia verdadera, y si tú haces estos sacramentos y tú perteneces a la iglesia y tú comulgas y tú haces esto otro, pues entonces y confiesas esto, pues entonces la iglesia te va a llevar al Señor, porque la iglesia es la representante de Dios en la tierra. La Biblia no dice eso por ningún lado. Dice que el único camino de salvación, el mismo apóstol Pedro dice que Dios no nos ha dado otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. El mismo Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No dijo por mi iglesia, dijo por mí. La iglesia cristiana, somos los embajadores de Dios en la tierra, ¿verdad? Somos testigos, los que somos cristianos, somos, ¿verdad?, sus hijos, pero no salvamos. Aquí la Iglesia Bautista de Glenview, lamentablemente, si usted vino a buscar salvación en la iglesia, yo le voy a presentar a Cristo, el mismo que yo conozco, para que usted se encuentre con Él. Usted no vino aquí a encontrarse conmigo, usted vino a escuchar mis palabras, pero no para encontrarse conmigo. Porque yo no le puedo perdonar sus pecados. Otros dicen que sí, que pueden perdonarlos, pero eso es tradición humana, ¿verdad? El que le perdona los pecados es tan pecador como usted. Porque todos nosotros estamos sujetos a la gracia de Dios. No hay nadie que diga, yo no necesito el perdón de los pecados. Entonces, hay que ir aclarando eso. Hay que ir aclarando que el que prepara la cena es el Señor y que Él tiene todo dispuesto, todo está pago, y ahora lo que hay es una invitación donde tú tienes que considerar, ¿es verdad ese Dios? ¿Existe ese Dios? ¿Realmente murió Cristo en una cruz? ¿Realmente se levantó de la muerte? ¿Realmente reina en gloria? ¿Es real? ¿Es verdad que es el Hijo de Dios que tiene poder para perdonar? Si tú concluyes que eso es verdad y tú dices, ¿cuál es mi condición? Alguna vez yo he entregado mi corazón y mis pecados a Jesús, me he arrepentido, le he dado mi vida. No que si voy a la iglesia o no voy, si le he dado mi vida, le he entregado mis pecados, le he entregado mi corazón. Si la contestación es que sí, pues mira, pues la gracia de Dios está sobre ti, ¿verdad?
Aquí habla de que se le hace la invitación a muchos y ellos tienen excusas. De eso vamos a hablar más adelante. Así que el hombre que hizo una gran cena y convidó a muchos es Dios mismo y Jesucristo, que fueron los que gestaron todo esto. La cena está llamando el reino de Dios, la comunión con Dios. El enviado dice que envió a su siervo. ¿Verdad? La palabra enviado es la misma palabra Mesías. Mesías quiere decir enviado. Cuando hablamos del Mesías, estamos hablando de un enviado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Padre envió a Jesús. Jesús es Mesías, es el enviado. Y ese enviado, que es el que paga el precio, cuando resucita, levanta la iglesia, el Espíritu Santo levanta la iglesia y Jesús le comisiona a sus hijos la tarea de ser enviados en su nombre. Así que nosotros los cristianos somos enviados del enviado. El enviado, que el Padre envió, nos comisiona a nosotros ser enviados. Quiere decir, nosotros vamos a invitar a la gente a la cena de las bodas del Cordero, a invitarlos a cenar con Dios, que en la parábola y en la Biblia quiere decir a la salvación, a tener comunión, a ser salvo. Implica salvación. Entonces vamos entendiendo la parábola un poquito más. Así que Jesús es el Mesías, que quiere decir enviado, y nosotros los cristianos somos comisionados o enviados por Él a ser testigos de que hay una cena que se nos está invitando. Esa cena implica, hay un reino disponible, hay salvación y nosotros llevamos ese mensaje. De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 1, Jesús se aparece a los discípulos y le dice del verso 4 al 9, dice Jesús que estando juntos, Jesús se les aparece, ya habían muerto y resucitado, y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor le está diciendo a los discípulos, ustedes son mis testigos. Va a venir el Espíritu Santo, van a esperar, van a ir a esperar que venga la venida del Espíritu Santo y allí van a ser bautizados con el Espíritu y ahí la iglesia, una vez recibe, empieza la iglesia. Ese día de Pentecostés realmente es el día del comienzo de la iglesia. Por primera vez en la historia de la raza humana, el Espíritu Santo está morando en creyentes. En el Antiguo Testamento, Dios estaba con el pueblo hebreo, pero ellos no tenían, ni los profetas tenían al Espíritu Santo morando en ellos. El Espíritu Santo los inspiraba. Ni los apóstoles. Jesús les sopló al Espíritu a los apóstoles para que cumplieran su ministerio y fueron y predicaron, hicieron cosas, pero no habían recibido al Espíritu todavía, porque Cristo no había muerto. Si hubiera sido así, no hubiera sido necesario que fueran al aposento alto a recibir al Espíritu, porque ya Cristo le había soplado el Espíritu. Pero Dios había soplado el Espíritu sobre Elías, sobre Jeremías. Eran llamados, pero no era el Espíritu con propiedad en un creyente, como tabernáculo, como templo. Eso no ocurre hasta que Cristo muere y resucita. Que la iglesia tiene ahora esa bendición de que el Espíritu Santo more en el creyente. Así que el enviado Jesús, y entonces Él nos envía a nosotros. Y también dice en Mateo 28, Jesucristo hablándole a los discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el Señor envía a su pueblo a decirle a la gente, mira, hay esperanza, hay salvación, alguien murió por ti, no tienes que ir al infierno, hay una puerta abierta. Dios envió a su Hijo a morir por ti. Si tú le das tu vida a tus pecados, le te arrepientes, le entregas el corazón, Él te da vida eterna, te da salvación. Estás en la cena, ya eres invitado a la cena. Pero tiene que haber un movimiento de convicción. Y de eso vamos a hablar más adelante, sobre ese movimiento de convicción. Ahora, los convidados representan a la gente del mundo, todas las naciones.
En este caso de la parábola se concentra en los que no quisieron asistir. Pero obviamente, cuando se predica la palabra y se da testimonio de Jesús, ahí el mundo se divide en dos. Los que creen, los que entienden y reciben, y los que no creen, no entienden y no reciben, ¿verdad? La palabra entonces es como un filtro de separación, ¿verdad? Es como un filtro, como tú tiras un líquido que tiene partículas sólidas, ¿verdad? Tú pones un filtro y pones el café, la harina de café y le echas agua y pasa el líquido, café disuelto, pero los granitos de la harina no pasan por el filtro, hubo una separación ahí. Eso se hace en química constantemente, utilizar los filtros y en microbiología y para separar, ¿verdad? Sustancias. Y entonces la palabra es un filtro. La palabra de Dios tiene realmente dos propósitos, según la misma Biblia. Salva y condena. Tan bíblico es uno como el otro. La palabra confronta y te da la opción, te dice, este es el reino, esto fue el que Jesús, este es el llamado a seguirle, a entregarle el corazón, a entregarle la vida. Y tú, entonces, si entiendes, si eres buena tierra, como dice la Biblia en la parábola del sembrador, pues tú abres tu corazón y tú lo recibes. Si te molesta, te irrita o no te interesa, pues entonces hace lo que hizo esta gente. Yo no tengo tiempo, yo tengo mucho trabajo, a mi mamá no le gusta que yo vaya a la iglesia, mi esposa me dijo que si voy, o mi esposo, pues yo no sé qué por allá, qué van a decir mis amigos, yo tengo mucho trabajo, yo tengo este vicio, tengo esta relación ilegal, yo tengo en este pecado que yo no pienso abandonar y que no me interesa abandonar, y yo escojo el pecado antes que a Dios y yo me quedo en el pecado. O sea, hay mucha gente que va a decir, no creo, o no entiendo, o no me interesa. Algunos dirán que eso, tú estás loco, ¿verdad? Porque todas esas cosas se dan y algunos hasta se molestan contigo cuando tú le hablas del Señor. Pero eso es parte de lo que ocurre, eso es natural, eso es que la palabra fue diseñada para confrontar, es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Si te quebrantas, tropiezas en la piedra que es Cristo y la palabra, y te quebrantas, te salva. Si te es tropezadero y te molesta, no te interesa, te irrita, pues entonces tú la rechazas. Y eso es parte de lo que se supone que pase, ¿verdad? Vemos en Lucas 14, del 18 al 20, que todas esas personas que fueron invitadas comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a ver, te ruego que me excuses. Las propiedades, otro el trabajo, el próximo, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, otro el trabajo, uno sus riquezas, el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir, escogió la familia como una excusa. Mucha gente no viene a la iglesia por causa de la familia. No, es que a mi mamá no le gusta, mi mamá es de tal religión, ¿verdad? Es que yo no quiero desagradar, mi esposo me dijo que no quiere saber, mi esposa me dijo, yo fui uno de los que me opuse cuando mi esposa empezó a tomar unos estudios bíblicos con unos misioneros norteamericanos, él y mexicana la esposa, empezó a tomar los estudios bíblicos, yo me puse como si me hubieran echado gasolina por la cabeza, me pegaba un fósforo. Porque hasta celo le dan a uno y dice, pero ven acá, ¿y por qué qué le pasa a esta? Está tan contenta y yo sigo siendo el mismo bandido de siempre. Y quise hacerle la vida difícil para que no fuera a la iglesia. Le dije, tú siempre me has cocinado los domingos, yo quiero seguir comiendo almuerzo, así que pues ella se levantaba a las 7 de la mañana, me hacía almuerzo y como quiera se iba para la iglesia. Yo lo iba cantando, coritos y cosas, y dije, Dios, ¿qué le habrá pasado a esta? Y yo sigo llegando a las 3 de la mañana. Me dio curiosidad. El Señor la usó a ella, se arrodillaba con los hijos en la cama a orar por papi. Y Dios usó para que yo dijera, deja ver lo que yo con coraje. No, pues yo no voy a convertir, no. Voy para allá a ver lo que está diciendo el misionero. Yo estudié religión, yo estudié en la católica. Yo cogí clases de religión y yo se voy a contradecir de allí. Y bien soberbio. Lo que pasa que, primero que él era doctor en teología, yo lo que tenía eran unos cursitos de eso.
Segundo, que Él no vino a contender. Él no vino a pelear con nadie. Él vino a predicar la palabra. Y la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta perderlo al tuétano, ahí el corazón, ahí te parte por el medio. Cuando tú eres un elegido de Dios, tú no sales incólume, tú no sales sin heridas cuando tú escuchas la palabra. Algo te inquieta. Algo te inquieta. Yo salí a beber después de eso, pues yo iba a la iglesia con cigarrillos aquí, con un aliento, que si me pega un fósforo en la boca, parezco un dragón de eso de la... Y yo recuerdo, esto es bien raro, yo bebiendo, diciéndolo a mis amigos, a mí no se me olvide esa conversación, porque yo creo que el Señor me la recuerda. Y diciéndole a mis amigos, mira, yo estoy asustado, preocupado. ¿Y por qué? Eso era el trago, en medio de los tragos. Estoy preocupado porque he ido a la iglesia con mi esposa y yo no sé por qué. Yo me sospecho que Dios me quiere a mí para algo más que para estar sentado en una iglesia. Un inconverso hablando así. ¿Cómo yo sabía que yo no iba a ser un cristiano de allá? Que yo iba a estar con una responsabilidad más grande, yo no lo sé todavía. Pero yo se lo decía. Tengo miedo, le decía yo. Le decían, cómprate un perro, siempre decían a uno eso. Porque es que la palabra es así. Entonces, yo tenía muchísimas excusas. Primero, un vicio de muchos años de alcohol, cigarrillo, calle, mucha calle, desde muchacho, desde joven. Mucha calle, mucha barra, mucho baile, Y yo tenía una atadura bien fuerte. Y aquello era una amenaza para mi estilo de vida. Yo creía que era una amenaza para mi estilo de vida. Yo ahora veo en la oscuridad que yo estaba, pero el que está en la oscuridad, vive en la oscuridad, no se da cuenta que está en la oscuridad muchas veces. Uno no se da cuenta. Hay niños en cárceles, hay ciudades latinoamericanas que las mujeres tienen a sus hijos, mujeres presas, están presas con sus hijos, los hijos están allí con la cárcel, viven en la cárcel con ellas. 10, 15, 20 mujeres que tienen hijos y están allí, los nenes se crían en la cárcel. Y esos niños no conocen otra cosa que no sea la cárcel. Esa es su casa. Y como los niños se ríen y ruegan por allí, están hasta felices. Porque ellos no saben que hay pajaritos y hay aves, que es lo mismo que pajaritos, y hay árboles y hay cosas y hay un mundo afuera. Su mundo es la cárcel. Y cuando uno está metido en el cautiverio del pecado, uno no se da cuenta que está cautivo. Especialmente cuando empezó desde jovencito. Uno no se da cuenta. Uno se da cuenta cuando se libera. Uno se da cuenta cuando queda atrás. Uno se da cuenta, wow, de lo que me sacó Dios. Yo estaría muerto. Mi matrimonio estaría destrozado. Mis hijos serían, que mi hijo es pastor, mis hijos le sirven al Señor. Mi matrimonio sería, mis hijos serían unos locos porque tienen un papá loco y ellos siguen los caminos de los papás. Mis hijos serían, yo sabe que mi vida sería un desastre. Mis amigos, todos los borrachones amigos míos que todos están muertos y todos están cirróticos por ahí y divorciados y todo. Yo veo lo que Dios ha hecho. Digo, Señor, ¿qué a tiempo tú llegaste a mi vida? Pero están las excusas. Dice en la parábola esto no fue una parábola, fue un incidente. Jesús entra a un pueblo, allí en pueblito, una aldea en Samaria, y hay 10 leprosos. Están a la puerta de la ciudad y ven a Jesús. Ya se habían enterado de la fama de Jesús sanando. Y cuando le dicen la gente, a lo mejor que venía al frente, mira, por ahí entrando, viene Jesús por ahí. Ellos estaban esperándolo con su lepra. No, estaban afuera porque era donde había más gente entrando y saliendo y le tiraban una moneda porque a un leproso no le daban nada en la mano, no podían trabajar, a veces no podían estar con su familia, apestaban. Los leprosos, la lepra produce una bacteria que produce necrosis, mata el tejido y apestan y tienen agujeros por aquí y no tienen nariz y le faltan los labios, todo eso se está pudriendo en vida. Es una micobacteria, creo, igual que la tuberculosis.
y están desesperados. Y Jesús, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Jesús. De lejos le gritaban porque pues estaban acostumbrados que si se acercaban a alguien le daban una pedrada. Y Jesús, vayan y muéstrense al sacerdote. Y dice que mientras iban caminando, porque la ley hebrea decía que el único que podía declarar sano a una persona era el sacerdote del templo. Mientras van caminando hacia el templo, empiezan a ver desaparecer las llagas. Y yo me imagino, pues, eso no lo narra la Biblia, empezarían a saltar, a brincar, a gritar, y mira, ya no tengo nada. Eran 10 y 9 siguen caminando. Quizás ahora puedo trabajar, porque antes no podía. Ahora puedo reintegrarme a la familia, porque ahora ya no soy leproso. Ahora me aceptan en el templo, que antes no me dejaban entrar. Ahora no soy un pari en la sociedad. Ahora no tengo que estar pidiendo por ahí de la misericordia. Voy a entrar a una vida normal. Y se fueron. Uno de ellos se detiene en el camino y razona. Y dice, pero ¿quién tiene? La letra es incurable. Y este Señor no los curó de uno en uno, nos curó de paquete a todos. A todos. Él dice que es el Mesías. Nadie puede hacer esto que no sea alguien que viene de Dios. Y vira. Y se postra a los pies de Jesús. Y Jesús dice estas palabras. ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diera la gloria a Dios sino este extranjero, porque ese ni siquiera era de los judíos, era samaritano, de una rama despreciada por los hebreos. No hubo quien volviese sino este extranjero. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquel hombre, ellos recibieron premio terrenal de una sanidad, pero no pudieron entrar a la cena que está invitando el Padre ahí, que es estar con Dios, ser un hijo de Dios. No pudieron, porque quizás uno de los leprosos dijo, voy a trabajar, otro dijo, bueno, yo quise abrir un negocio, yo quise hacer esto, alguno era algún profesional, ahora puedo ejercer mi profesión, yo soy contable, porque había contabilidad en aquel tiempo, o yo soy yo no sé qué, por allá, y hicieron planes, y dejaron a Dios fuera de su vida. Eso es lo que está pasando ahí. En la parábola, el Señor envía a Jesús a morir. Él paga la culpa, paga el pecado, da su vida por amor. Y Dios quiere llenar su casa, como dice ahí. Y envía a Jesús, y después Jesús nos envía a la iglesia a pregonar la verdad, y entonces empieza a encontrar, yo no puedo, tengo trabajo, yo no puedo, no tengo tiempo, yo no puedo los negocios, yo no puedo esto, yo no puedo la familia, yo no puedo lo otro, yo no puedo la tradición religiosa, yo no puedo, y empieza a decir, no puedo. Y cuando regresan, Señor, ¿qué pasó? No, Señor, no quieren venir, tienen excusas. Dice, vira para atrás y sigue buscando, porque yo quiero que se llene mi casa. Eso es lo que dice ahí. Yo quiero que se llene mi casa. Y eso pone ahora, aparte entonces de los convidados, viene la insistencia de Dios. La insistencia de Dios. Insistencia de Dios en la parábola en seguir buscando e invitando a la gente a venir al reino de Dios. Y ahora viene con nosotros la iglesia del Señor. Ahora viene con la iglesia del Señor. El Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz y resucitó, había estado 3 años con los discípulos, y vemos que Él le dijo, el versículo que leímos de Hechos 1:4 en adelante, al 9, le dijo, no se vayan, esperen hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se vayan, porque sin esa pasión, ¿sabe? Fíjate que la muerte de Cristo se llama la pasión de Cristo, porque Él tenía que tener una pasión bien grande por nosotros, un amor bien grande para estar dispuesto a morir por nosotros. Y entonces Jesús le dice a los discípulos, si ustedes no reciben una pasión sobrenatural que va a venir por el Espíritu Santo, ustedes no van a poder ser testigos.
se me desaparece la iglesia, si yo los mando así, aunque estuvieron 3 años conmigo, en 4 o 5 años ya no hay iglesia. De hecho, ya los discípulos habían dicho, vámonos a pescar de nuevo. ¿No se acuerdan de ese pasaje? Después de la muerte de Cristo, los discípulos dijeron, vamos a pescar. ¿Cómo lo encontró Jesús? Pescando. ¿Qué iban a hacer ellos? ¿Volver a qué? Pero no a pescar hombres. Jesús le dijo, yo lo hago pescadores de hombres a los apóstoles. No, pero no eran a pescar hombres, era a pescar peces. En otras palabras, ya estaban diciendo, unos días después de la muerte de Cristo, esto se acabó, estuvo bueno. Fue maravilloso conocer a Jesús, pero lo mataron. Vamos a regresar a donde estábamos antes. Y Jesús dice, necesitan un toque sobrenatural. Algo que ponga una pasión en su vida que no tienen ustedes por naturaleza, que son volátiles, olvidadizos. Se proponen algo y hacen resoluciones y se les olvida. Ustedes necesitan un poder más allá de su propia voluntad. Y vayan y esperen. Y entonces los discípulos van y esperan. 120 discípulos esperan allí. Hasta que el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, porque si Pentecostés viene 50, el griego ese es Pente 5, pentágono, 5, de esos 5 lados. Pentecostés, 50 días después de la Pascua, que fue la muerte de Jesús, 50 días después, cuando se celebran las primicias de la cosecha, el pueblo hebreo tenía esa fiesta de Pentecostés, una fiesta hebrea. Ese día el Espíritu Santo se derrama para que haya las primicias de la cosecha de Dios. La iglesia comienza esa pasión. Ahora yo quiero hablar con la iglesia de aquí, con la iglesia que nos ve por los medios de comunicación. Nosotros hemos olvidado el llamado de Dios a subir al aposento alto, reconociendo nuestra insuficiencia, nuestra debilidad humana, nuestra poca valentía, nuestra falta de persistencia, nuestra debilidad de espiritual. Y así como los discípulos llegaron a aquel aposento después que habían negado a Cristo, los hebreos habían matado a Jesús, los romanos habían matado a Jesús, no había nada en qué confiar en la tierra. Los hebreos eran sus líderes y su nación y odiaban a los seguidores de Cristo. Los romanos eran el imperio que dominaba allí y pensaba que los cristianos eran revolucionarios y mataron a Jesús. Y ellos habían fallado porque habían dejado a Jesús solo. No tenían nada más que ir a buscar algo que ellos no tenían, que era poder de lo alto. Y la iglesia, especialmente en el campo bautista, ha perdido ese énfasis en insistir en una experiencia de plenitud de vida del Espíritu Santo. Y en otras denominaciones, los hermanos pentecostales insisten más en eso que nosotros. Y es bíblico. No, usted es cristiano, usted tiene el Espíritu, usted está marcado, usted es de Dios, y no estamos hablando de salvación aquí ahora. Estamos hablando de quebranto, estamos hablando de reconocer debilidad, estamos hablando de buscar poder de lo alto para que usted pueda ser un testigo. Usted pueda tener poder para perseverar, usted tenga poder para abrir su boca, usted tenga poder para amar más allá de lo que usted puede amar, que usted sienta que Dios le da una compasión que usted no tiene, porque es un regalo de Dios esas cosas. Él le manda al aposento alto a esperar el Espíritu Santo, porque le iba a dar cosas que no tenemos nosotros. Esa compasión, ese amor, esa unidad, ese poder, todo eso estaba allí de parte del Espíritu Santo para la iglesia y sigue estando ahí todavía. Porque ¿sabe lo que dice la Biblia? Ahí Jesús dice, ¿sabes qué? De aquellos que fueron invitados y no quisieron venir a la mesa, ninguno estará en la cena. El veredicto está aquí, lo podemos leer. Está en el verso 24. Dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Queriendo decir, todo el que rechace el llamado a entregarme su vida, todo el que rechace ser mi discípulo, todo el que rechace darme su corazón,
no estará en la cena. Quiere decir, no estará en la gloria, no tendrá salvación. Eso es un veredicto. Pero entonces, fíjate, contrario a lo que estamos acostumbrados, se está puesto de moda el evangelio de masa, donde es como casi como los partidos políticos que quieren muchos, ¿verdad? Es populista, es reclutar personas. Y entonces hay un tipo de evangelio ahora que apela a la carnalidad y al amor al dinero, a las posesiones, a los placeres de la gente, al egoísmo. Y es evangelio de confesar riquezas, de confesar autos y confesar prosperidad. Y yo no recibo aquello y yo no recibo lo otro. Nos convertimos en dioses, que eso no solamente no es bíblico, sino que es arrogante y es pecaminoso. Cuando yo me pongo a decretar cosas, yo estoy tomando una posición que la Biblia condena desde Génesis a Apocalipsis, que es tomar el lugar de Dios. No hay pecado más grande que hacerse Dios. No hay pecado más grande. Y cuando tú estás decretando y declarando y cosas, tú estás asumiendo un papel que solamente tiene Dios. Tú pides cosas. El Señor nos enseñó una oración modelo, dice, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. No dice, yo confieso y yo decreto. Jesús, cuando estaba en la cruz, que dice, Señor, yo no quiero pasar por esto, ¿será posible que pase de mí esta copa? O sea, es vergonzoso. ¿Hay otra salida? El Padre le dijo que no. ¿Qué dijo Jesús? No se haga, Señor, mi voluntad, sino la tuya. No dijo, yo cancelo al imperio romano y yo decreto que el imperio romano. No. El Padre, él estaba en sujeción al Padre mientras estuvo en la tierra, total y absoluta. Esta es la voluntad del Padre, pues vamos a la cruz. Vamos a la cruz. Y fíjate, si tú miras las palabras de Jesús, en lo que después de que le hable esas palabras, si tú miras del versículo, de los versículos 25 al 27, dice que grandes multitudes iban con él. O sea, mientras él estaba contando esa parábola, iba mucha gente con él. Y volviéndose les dijo, Jesús iba, hay un montón de gente detrás, discípulos y otra gente. Y le da la parábola y después se vira. Y te imagino que todo el mundo se detuvo. Y les habla y les dice. Fíjate que parece lo contrario a reunir gente y bajar las demandas para que se vengan más y más, porque yo quiero una iglesia grande. Y yo quiero, ¿verdad? Jesús se vira y le dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujeres, hijos y hermanos y hermanas, que aborrecer ahí no quiere decir odiarlos, quiere decir no los coloca sobre mí, quiere decir eso, no les da, no los endiosa, ¿ok? Es correctamente lo que está diciendo ahí. Si alguno viene y quiere endiosar a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos y sobre mí, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, lo que parece que Jesús está tratando es de que muchos se fueran. Él lo que estaba diciendo es, es el filtro de seguirme a mí. Es seguirme a mí, la palabra es un filtro. O sea, yo no vengo aquí a suplicar, yo no soy... la gente tiene a Cristo como un pordiosero. Hay gente que dice... Yo vengo a la iglesia el domingo, ¿verdad? Porque pues a Dios hay que darle un poquito. Quiero decir eso. No todo puede ser para uno. A Dios hay que darle su poquito también, que es el concepto que tiene de Dios esa persona. Un poquito. Dios es el homeless que está frente al Burger King a una pejeta, bendito. Bendito, ve a la iglesia el domingo, aunque sea un ratito, te sales a mitad de culto, pero bendito. Dios no nos interesa que ninguno esté aquí. Dios quiere un corazón. Dios quiere que tú le entregues una vida. Dios quiere que tú tomes una cruz. Dios quiere cristianos. Dios no quiere prosélitos. Prosélitos quieren los partidos. Dios quiere cristianos. Gente nacida de nuevo. Gente que esté dispuesta a entregar su corazón. Él es bueno. Él nos ayuda. Él nos abre el camino de la confesión. Si nos equivocamos, Él nos da la oportunidad de arrepentirnos y nos da la oportunidad nos perdona los pecados, dice la Biblia. Él nos enseña, Él nos ama, Él nos cuida. Él es buenísimo, pero sigue siendo Señor. Es el Señor. Hay que recibirlo como Señor. Y la palabra Señor en la Biblia no es Mister Cristo, es Master, es dueño, es amo.
es el título que tenían los dueños de esclavos. Cuando tú lees Señor Jesús, está diciendo el amo de esclavos. Eso es lo que quiere decir. Entonces, esta parábola está contestando la pregunta de que bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y dice, bueno, no, eso es fácil. Cree, yo tengo la cena, el Padre preparó la cena, yo estoy aquí pagando el precio. Es cuestión de que tú te rindas y eres invitado. Mira, dame tu corazón, dame la fe tuya, dame tu corazón, dame tu vida, ¿verdad? Cree en mí y yo te doy la invitación para la cena. Tienes vida eterna y no perecerás jamás. Estarás conmigo en gloria porque me diste tu corazón. Esa es la invitación. Ahora, no puedo, Señor, porque tengo otras cosas que hacer. No puedo porque yo tengo negocios y yo aprendí que el que no es pillo y mentiroso en los negocios no prospera. Y yo entiendo que la Biblia dice que yo no puedo mentir ni robar, aunque tenga negocios. Que es lo mismo robar tengo negocio que asaltar un banco. Sigue siendo ladrón ambas personas. No, pero la cultura dice que los negociantes somos mentirosos. Bueno, eso dice la cultura, pero tú no vives por la cultura, tú vives por la palabra. Y la palabra dice, no robarás. ¿No es así? Entonces, en esta iglesia, vamos a llamar las cosas por su nombre. Yo no quiero prosélitos religiosos, bautistas, vacíos, inconsecuentes, indiferentes a la verdad. Por lo menos esa no es la meta de esta iglesia. Dios no me llamó a adornar píldoras. Dios me llamó a predicar la palabra como está escrita. Confrontativa, que inquieta, seguro, que no vengo más. Entiendo. Eres de aquellos que todavía estás bien atrás, como estaba yo. Que después de haber entregado mi vida al Señor, no dejé de beber ni dejé de fumar inmediatamente. Dios tuvo que tratar conmigo y arrancarme aquello del corazón. Ya yo era hijo de Dios, pero estaba ligado y atado. Y el Espíritu Santo estaba haciendo una obra de santificación que me libertó de eso. Nunca Dios termina con uno. Toda la vida hay que repasar la vida, los pensamientos, todo lo que uno ha hablado con alguien, si uno ha ofendido a alguien, y pedir perdón y ser humilde, aunque tú seas pastor. Pero eso no tiene que ver con, tú estás en la cena. No, porque la cena es por gracia. La cena es porque tú creíste y realmente le diste tu corazón a Cristo. Estás luchando con debilidades. Bueno, Dios entiende eso. Pero tú no amas el pecado. Tú eres un hijo de Dios y estás creciendo. Dios es paciente y es bueno. Pero eres sincero. Y Dios trabaja con gente que tiene la capacidad de doblar la rodilla y pedir perdón. Y va cambiando y va mejorando y va haciendo obra en la vida de esa gente. Yo voy a terminar aquí. Yo voy a terminar preguntando si hay aquí alguna persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo. Hoy los convidados salieron a predicar a la gran cena. Hoy tú estás siendo invitado a la gran cena que tiene que ver con el reino de los cielos. Estás siendo invitado a la gran cena. Y yo te pregunto, ¿quieres tú entregar tu vida y tus pecados al Señor? Te voy a pedir por favor que si tú le quieres entregar tu vida a Cristo, que por favor levantes la mano allí donde está. Es la decisión más importante. Hay una mano que se levanta por allí. Dios bendiga. Que el caballero. ¿Quién salva? A su nombre. Alguien más allí donde está. Levanta su mano y le dice con eso al Señor, Señor, yo no voy a tapar el cielo con la mano. ¿Hay alguien más? Por allí veo una mano que se levanta. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Dios es bueno. Es bueno. Otra dama levanta la mano por aquí. Dios le bendiga. Dios le bendiga. La decisión más importante de un ser humano no es casarse, no es criar hijos. No es criar tus hijos. La más importante que un ser humano tome en la tierra es salvar su alma. El infierno está lleno de padres buenos y madres buenos que nunca se convirtieron a Cristo. Y fueron tremendos padres, pero como siendo buen padre tú no te salvas. Sin Cristo no hay salvación. Entonces, la decisión más importante es la que trasciende, los demás se queda aquí.
Lo demás se queda aquí. Todo lo que riqueza, los lujos, las casas, los autos, las profesiones, nada de eso tiene que ver con salvación. Solamente hay que mirar al Calvario. Ahí es que está. Alguien más allí dice, pastor, hoy quiero comenzar una vida nueva. Invito a Cristo a venir a mi corazón. Le entrego mi vida, mis pecados. Dios bendiga a aquella mano que se levanta por allí. Dios le bendiga. Alguien más, estamos llamando al arrepentimiento, a la entrega de la vida a Cristo. Hoy los invitados los enviados están corriendo por la ciudad. Esta es la ciudad. Están diciendo, ven que hay una gran cena. El Señor nos invita a una gran cena. Y tú tienes que tomar una decisión. Cena quiere decir entregar el corazón, darle la vida, recibirlo como Señor y Salvador. Hay alguien más que levanta su mano allí donde está y le entrega su vida a Cristo públicamente, que dice la Biblia que esa decisión no nos debemos avergonzar del Señor, debemos hacerlo. Dios le bendiga a esa dama que está ahí. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Alguien más. Alguien más. Dios es bueno y para siempre su misericordia, pero también es justo. Hay una teología de los que no quieren saber de la iglesia, que Dios no condena a nadie porque Dios es bueno y que el pecado eso es cultural, y entonces la palabra eso se lo verá y destruyen todo lo que sea la palabra y todo para que entonces ser hedonistas y vivir por ahí haciendo lo que le da la gana con los estilos de vida que la Biblia condena. Y entonces ellos saben que hay gente que lava dinero, pues ellos lavan sus pecados con sus conceptos torcidos, lavan sus pecados. Y a veces ponen instituciones, si tienen dinero, instituciones de ayudar a niños y ayudar personas y mujeres abandonadas y dan dinero para eso. Ellos piensan, yo sigo en mi pecado y con esto de darle dinero a los niños, a las mujeres, con esto yo ahora lavo esto. Y Dios va a decir, a ti tú entras porque tú le dabas dinero a los niños, tú a las mujeres abandonadas, tú ayudabas yo no sé qué por allá, a los niños incapacitados, y entonces ahora no tienes que convertirte a Cristo, tienes que cambiar de estilo de vida, sencillamente te has ganado el cielo con tu filantropía. Sigue creyendo esos embustes, que cuando te pongan ovejita allá en el infierno vas a saber lo que es. Alguien más le entrega la vida a Jesús. Alguien más le entrega la vida a Cristo. Vamos a pedirle a todas estas personas que levantaron la mano que pasen por acá. Vamos a darle un aplauso al Señor. Todos los que levantaron las manos que pasen por acá. Queremos orar por ustedes, por favor. No se queden allá, es importante que pasen acá al frente. Queremos orar por ustedes. Por favor, vengan acá todos los que levantaron las manos. Están bajando por ahí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, mira para allá. Nos gozamos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno. Están llegando por ahí y vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos. Ya a ver si me viene alguien más por ahí. Viene allá otra persona más. Sí, hasta acá al frente. Vamos a dar un aplauso por esa vida que viene ahí. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Quién salva? A su nombre. Aleluya. Ellos van a orar ahí. Y hay dos ministros ahí. Y vamos a orar por ellos. Y nosotros vamos a despedirnos por el día de hoy, pero no podemos empezar a hablar mientras ellos están en esa oración. Así que nos vamos a poner de pie y después que usted salga del templo, entonces habla con el hermano o cuando ellos terminen, ¿verdad? Pero por favor, vamos a mantener silencio. Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias por tu amor. Te pedimos que nos lleves con paz, tu bendición a nuestros hogares. Con el cuidado, Señor, del Espíritu Santo. Permítenos vivir una semana de forma que sea agradable a ti, Señor. Líbranos de mal, líbranos de tentaciones y de pecados. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.